Nos encontramos en esta serie sobre Ageo que hemos titulado Edificando el Reino de Dios. Así que te invitamos a que puedas leer el libro de Ageo. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ageo tiene 2 capítulos, es un libro bastante corto, ¿sí? Son 2 capítulos cortos igualmente, así que te invitamos a que puedas disponer el tiempo para leer Ageo, además de lo que ya estés leyendo en las Escrituras, que puedas disponer un tiempo para leer este libro. Son 2 capítulos apenas. Si quisieras ampliar un poco más el contexto, te animaríamos a que leas entonces el libro de Esdras, Nehemías, incluso Zacarías. Narran entonces eventos relacionados íntimamente. Ageo inició su labor guiado por Dios en el 520 antes de Cristo. Esto lo sabemos porque él menciona que fue que Dios le ordenó dar un mensaje en el año segundo del reinado de Darío de Persia. Esto es en el 520 antes de Cristo. Te cuento un poco, te recuerdo si has estado con nosotros las semanas anteriores. Ciro, años atrás, de Persia, había establecido un edicto por el cual los judíos podían volver a su tierra. Los judíos estaban en el exilio, ¿de acuerdo? En Babilonia, pero entonces Ciro establece este edicto por el cual permite a los judíos regresar a su tierra, y no solo regresar, sino que pudieran empezar a reconstruir el templo. Vienen los judíos entonces, efectivamente encuentran destruido el templo de Salomón, un templo magnífico antaño, y comienzan con mucho ánimo a edificar o reedificar el templo. Con mucho ánimo empiezan a trabajar, pero pronto ese ánimo empieza a decaer hasta que llega a los suelos prácticamente, porque entonces el pueblo judío empieza a considerar, bueno, no tenemos todos los recursos que deberíamos tener para reedificar esto. Hoy estamos enfrentando las amenazas, las burlas, los señalamientos, la persecución constante de los samaritanos alrededor, hasta que llega el punto entonces en que paran la obra, dejan de trabajar en la reconstrucción del templo y empiezan a enfocarse no en cosas malas, cosas buenas, en sus asuntos, sus planes, su trabajo, cosas, repito, buenas. Pero el asunto era que esa no era la prioridad. La prioridad era lo que Dios había ordenado y de lo cual ellos estaban haciendo caso omiso. El pueblo de Israel, los judíos en este momento, reciben de parte de Ageo esta palabra que les retaba a considerar que a pesar de estar sembrando, de estar trabajando, de estar proyectando cosas, nada de eso les satisfacía, nada de eso les saciaba, no obtenían el resultado que ellos estaban buscando. Dios se los hace ver a través de Ageo y siguiendo entonces esta hilación de eventos y cómo Dios está usando a Ageo para hacer ver al pueblo su pecado y la obra que ellos habían dejado de llevar a cabo, va a ocurrir esto, lo que vamos a leer en el versículo 12, ¿de acuerdo? Ageo 1:12. Hemos ido en orden, ¿verdad? Y nos encontramos entonces en este punto en el versículo 12. Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, quien era el gobernador, ¿sí? En términos políticos, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Regresemos al inicio de este versículo 12. Dice, y oyó. Eso es importantísimo. Y oyó. Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Este oyó va más allá del sentido que tenemos del oído, va más allá de la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir un ruido, ¿sí? Saber que hay un ruido, que algo está produciendo un ruido, va más allá de eso. Este oyó implica en el contexto bíblico el poner atención, discernir para obedecer. A eso se refiere este oyó. Poner atención para discernir y obedecer. No solamente, repito entonces, la función, la capacidad física que tenemos de percibir un ruido. Habla de hacer un alto, poner atención, discernir para obedecer. Entonces es importante lo que estamos leyendo en este versículo 12,
porque dice que pusieron atención, discernieron y decidieron entonces obedecer. Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Hoy estamos leyendo ya buenas noticias aquí. Hasta antes de este punto era Dios a través de Ageo mostrándole a todo el pueblo: oigan, van por un camino errado, dense cuenta, están produciendo, pero no obtienen el resultado que ustedes desearían, ¿verdad? Están trabajando muy bien, pero no son saciados, no son satisfechos. La razón es que ustedes están ocupados en otra cosa que no es lo que yo les he mandado, en la obra que yo he dispuesto, en reconstruir el templo, ¿sí? Oyen, escuchan entonces Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Dice la voz de Jehová su Dios. La voz de Jehová su Dios, y me gusta que dice su Dios. No es un Dios extraño, no es un Dios que ellos no conocieran. Su Dios, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así que el gobernador, el sumo sacerdote, el pueblo entero escuchan la voz de Dios. ¿Sí? Importante también notar que el pueblo tiene esta actitud humilde para reconocer la voz de Dios a través del mensaje de Ageo. Es decir, ellos pudieron haber tomado una actitud más soberbia y buscando excusas y decir: bueno, a ver, si es Dios, entonces espero que Dios se me aparezca visiblemente, se nos aparezca a todos nosotros, y entonces sabremos que Él es Dios, ¿verdad? Que es Dios quien nos está ordenando esto. No, ellos se conocen a sí mismos, ellos aceptan su parte de responsabilidad en haber abandonado la obra de Dios y reconocen que Dios está usando a Ageo y reconocen que ese mensaje viene de Dios. Y deciden poner atención, discernir y obedecer. Cada uno es responsable de su parte. Nota que en lo que estamos leyendo no dice: bueno, y escuchó primero, oyó Zorobabel y después buscó convencer a los demás. No dice eso. Oyó Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Esto es importante. Ninguno de ellos tomó entonces, imagina esto, que Zorobabel hubiera dicho: bueno, ya entiendo, Ageo, el mensaje que me estás dando de parte de Dios, pero mira, vamos a esperar a que Josué, el sumo sacerdote, también haga lo suyo y entonces yo entro en escena. Que el pueblo de Israel dijera: bueno, a ver, pero Zorobabel es el gobernador, entonces yo creo que tiene que empezar todo por el gobernador, por Zorobabel. Cuando Zorobabel haga algo, entonces nosotros le seguimos. Nadie tomó esa postura. Cada quien tomó su responsabilidad. Cada uno fue responsable de una parte. Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Y esto, ¿sabes qué provoca? Unidad. Esto provoca unidad. ¡Qué bendición! Cuando hay unidad en el pueblo de Dios y todos están convencidos de su culpa y están convencidos de que Dios les está dando otra oportunidad y están convencidos de la obra que Dios les ha mandado. Y eso es lo que ocurre en este momento. El pueblo decidió temer a Dios. ¿Sabes? Hay varias cosas que podemos analizar de este versículo. Ubiquémonos en el contexto de lo que estamos leyendo. Y vamos a notar esto. Fácilmente transcurre más tiempo del deseado cuando desobedecemos a Dios. Fácilmente transcurre más tiempo del deseado cuando desobedecemos a Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a Esdras 4:24. Te decía que Esdras, el libro de Esdras, el de Nehemías, Zacarías, narran hechos, los mismos hechos en algunos casos o muy relacionados. Esdras 4:24 menciona esto. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, que decíamos es el 520 antes de Cristo. Muy bien, ahora, si anotamos los hechos históricos que narran Esdras, Nehemías, con Ageo, con datos extra bíblicos, encontramos esto. Transcurrieron 15 a 16 años de que cesó la obra en la casa de Dios, en el templo, hasta que se retomó. Lo que estamos leyendo aquí y lo que leímos en Ageo 1:12.
de que se paró la obra, se abandonó la obra, a que se retomó, pasaron 15 o 16 años. Ahora, si somos adultos, tal vez dices, bueno, 15, 16 años no es mucho, creo que pasa muy rápido el tiempo y estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo, 15 o 16 años ya es la vida completa de un adolescente, casi por llegar a la edad adulta, ¿verdad? No son días ni semanas, 15 o 16 años. Fácilmente transcurre más tiempo del deseado cuando desobedecemos a Dios. Los judíos eran seres humanos, personas comunes y corrientes como tú y como yo. Metámonos a la historia. Podríamos pensar esto. Los judíos entonces, cuando abandonaron la obra de Dios, seguramente que ninguno de ellos estaba pensando, bueno, oigan, vamos a esperar unos 15 años y entonces retomamos esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nadie lo planeó de esa forma. Muy probablemente, al ver a sus enemigos, al ver las carencias, dijeron, bueno, vendrán tiempos mejores, tal vez el próximo mes. Pero llegó el próximo mes y seguían las mismas condiciones. Yo creo que el próximo año será un buen año y entonces retomaremos la obra. Y transcurrió ese año y pasaron 5 años y 10 y 15. No se dio cuenta el pueblo cómo habían pasado 15 años de haber abandonado la obra de Dios. No se dieron cuenta. Eso pasa en nuestra vida. Fácilmente transcurre más tiempo del deseado cuando desobedecemos a Dios. Cada día, imaginémoslo, los israelitas, los judíos, al ellos estar enfocados en sus asuntos, pasaban por el templo derruido y seguramente que pasaban muchas cosas por su cabeza y su corazón. Para algunos podría causar indiferencia, iban camino al trabajo, ¿verdad? Camino a dejar a los niños a la escuela, estoy diciendo cosas para nosotros, ¿verdad? Camino a sus asuntos y veían el templo y para muchos podría causar indiferencia. Sí, el templo, pero aquí estoy bien. Tengo mi familia, tengo mis cosas, adelante. Y causaba indiferencia para ellos. Para otros, probablemente al ver ese templo destruido, día con día al andar en sus asuntos, era un recordatorio de la orden de Dios que había sido desobedecida. Tal vez esto causaba remordimiento en algunos, no arrepentimiento, que es diferente, pero causar remordimiento en algunos. Pasar, ver el templo, y sí, Dios nos encargó que reconstruyéramos el templo, pero bueno, mejor hago que no pasa nada y sigo adelante. Para algunos otros tal vez implicaba una real carga en el corazón, pero sin atreverse a actuar. Por lo que planteábamos hace rato, tal vez el común del pueblo pasaban, veían esto y decían, Señor, yo sé que nos has pedido que reconstruyamos esto, pero yo no voy a ser el primer loco que diga hay que retomar esto después de 10 años, después de 15. Yo creo que hasta que actúes a través de Zorobabel, a través del sumo sacerdote, entonces me uniré. Y nadie se atrevía a dar ese primer paso de obediencia. ¿Sabes? Todos tenemos recordatorios de lo que Dios pide de nosotros. Muy seguramente no es el templo de Salomón derruido, camino a tu trabajo cada semana. Pero todos tenemos recordatorios de lo que Dios pide de nosotros. ¿En qué sentido? Tal vez en que tú vives circunstancias que te hacen ver las consecuencias de tus propios pecados. Y lo sabes, y tratas de no pensar mucho en ello, sino seguir adelante. Y es un recordatorio de que Dios te pidió algo y tú desobedeciste. Tal vez hay un versículo de la Biblia determinado en que tú lees la Biblia y se te aparece ese pasaje, ese versículo que tú sabes tiempo atrás Dios te dio para pedirte algo específico y mejor seguimos de largo. Pero son recordatorios de que Dios te ha pedido algo. Tal vez es una persona que ha sido usada por Dios en el pasado para orientarte, para aconsejarte, para reprenderte. Y tú sabes bien que viene de parte de Dios. Y ves a esa persona y tratas de cortarle el paso, porque es un recordatorio de que Dios te habló
y de que Dios pidió algo de ti y de que tú dijiste no. Esto pasaba con el pueblo de Israel al ver el templo. Esto pasa con nosotros. ¿Hay algo entonces? ¿Habrá algo que Dios te haya ordenado y que tú has desobedecido ya por mucho tiempo? Piensa, tal vez puedes identificar esos recordatorios de los que te hablo. ¿Habrá algo que Dios te ha ordenado y que tú has desobedecido ya por mucho tiempo? Obedecer a Dios y hacer lo correcto, por otro lado, no es garantía de bienestar instantáneo. No te puedo mentir y decirte, oye, atrévete a obedecer a Dios, a hacer lo correcto, a hacer lo que Dios pide de ti, porque entonces todo te va a salir bien. Te estaría mintiendo si te dijera eso. Y fíjate, entonces eso termina siendo tal vez una de tantas mentiras que hemos creído, que mal nos han enseñado en casa, ¿sí? No con una mala intención, pero tal vez nos han hecho creer que haciendo lo bueno te va a ir bien, pero en nuestro entendimiento es de forma inmediata. Si haces algo bueno, te tiene que ir bien. ¿Y sabes qué? Así no funcionan las cosas, al menos no en lo que vemos en las Escrituras y no cuando lo comparamos con la vida real. Mira lo que pasa con los judíos en este punto. Vamos a Esdras, seguimos en Esdras capítulo 5, versículos 1 al 5. Primero empieza narrando lo que acabamos de leer en Ageo, ¿de acuerdo? Profetizaron, dice precisamente, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, o Josué, hijo de Josadac. Esa es la misma raíz del nombre de Jesús, de Yeshua, de Jesús. Significa Jehová salva, por cierto. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, lo que leímos en Ageo 1:12, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Había otros profetas todavía ayudando. Hasta aquí pensaríamos, oye, pues tiene que irles bien. A ver, el pueblo, Zorobabel, Josué, decidieron hacer un alto. Como hemos leído en Ageo, decidieron meditar en sus caminos, ¿verdad? Hicieron un alto, se dieron cuenta que habían desobedecido, que estaban enfrentando las consecuencias de su desobediencia y decidieron hacer lo correcto, retomar la reedificación del templo. Tiene que irles bien, ¿no? Continuemos leyendo. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros. Los malos de la película. Están haciendo lo correcto el pueblo de Israel, Josué y Zorobabel. Y ya tan rápido se aparecen los malos de la historia. Y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entiéndase, ustedes no tienen ninguna autoridad de hacer esto. ¿Quién les dijo? ¿Quién es la autoridad que les dijo a ustedes que pueden hacer esto? Llegan cuando apenas estaban retomando la reedificación del templo. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? A ver, dame los nombres. A ver, quiero conocer las identidades de los que están trabajando aquí, porque no tienen autoridad alguna para hacer esto. Hoy estamos hablando de que el pueblo decidió obedecer. ¿No tendría que irles bien? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, sobre los jefes de los judíos, estaba puesta la mirada de Dios, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Estos hombres, los samaritanos, los enemigos del pueblo de Israel, no lograron hacerles cesar a pesar de sus amenazas. No lograron hacerles cesar la obra que habían retomado. Y dice que lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Te animo a que sigas leyendo, de hecho, este capítulo 5 de Esdras. Estos enemigos de Israel no se quedaron solo con eso, sino dijeron: ¿sabes qué? No nos vamos a andar aquí con cuentos. Vamos a llevarlo esto hasta el mismo Darío, el rey de Persia. Hasta allá vamos a llevar esto, porque ustedes no tienen autoridad para hacer esto. Quiero saber las identidades de cada uno de ustedes que están trabajando. Esto lo llevamos hasta Darío. Pero dice que el pueblo de Israel no cesó la obra que en ese momento habían retomado.
obedecer a Dios y hacer lo correcto, iglesia, no es garantía de bienestar instantáneo. Entonces, ¿por qué habría de ser lo bueno? ¿Cierto? Sería una pregunta válida. Dios es bueno y hay una ley que es una ley de vida, incluso para los que no confían en el Señor, es una ley que si ponemos atención a nuestro alrededor y a nuestra propia vida, vamos a ver que se cumple. Fíjate, Gálatas 6:7, y va a parecer contradictorio porque te acabo de decir, puede ser una mentira más bien que hemos creído el pensar que si hago lo bueno, instantáneamente me va a ir bien. Y es una mentira, pero fíjate esto, vamos a matizarlo de esta forma. Por eso es tan importante leer la totalidad de las Escrituras y no quedarnos solo con un pasaje aislado, sino leer la totalidad de la Biblia. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, no os engañéis. Es decir, esto es así, no te engañes buscando otras formas, otras ideas, esto es así. Continúa, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, entonces, si hacemos lo bueno, tenemos que segar lo bueno. ¿Cómo funciona esto? Porque es que pasan estas cosas cuando personas deciden hacer lo correcto y se complica la situación. Notemos esto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor no inspiró a Pablo, en este caso, para escribir esta porción a los Gálatas. No lo inspiró diciéndole, mira, pongamos una ilustración, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda que al hacer algo bueno le va a ir bien, al hacer algo malo le va a ir mal. Pongamos una ilustración como que tú vas a la tienda, compras algo, pagas y enseguida se te da ese producto. Es algo instantáneo, ¿verdad? Tú pagas y se te regresa. Dios pudo haber usado alguna ilustración que hablara de esto, si esa fuera la idea de las cosas, algo que fuera instantáneo. Sin embargo, no usa esa ilustración, más bien nos dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usa la ilustración de sembrar y segar, sembrar y cosechar. Probablemente aquí no habemos nadie que tengamos sembradíos, pero con el sentido común que tenemos les quiero preguntar, ¿cuando sembramos algo, lo cosechamos ese mismo día? No. ¿Lo cosecharemos mañana? No. Y tienen que pasar meses, ¿cierto? Solo el puro sentido común nos da para entender que si hablamos de sembrar y cosechar, es un proceso que lleva tiempo, lleva meses, lleva su tiempo. Se necesita paciencia, ¿correcto? Se necesita paciencia en el proceso. Requiere constancia. Oye, requiere que sigas abonando también la tierra. Requiere a fin de cuentas fe. Se necesita fe. Si yo siembro literalmente un grano de algo, debo tener fe en decir, yo espero que esto me produzca un fruto al paso de los meses, el año que viene. Lo estoy sembrando, no tengo ningún contrato, ninguna garantía, ¿cierto? Que me asegure que este grano va a producir algo, lo que yo quiero. No, conlleva fe y lo tengo que sembrar y tengo que tener fe y ser paciente y aceptar que me va a llevar tiempo. Pero en esa fe yo estoy seguro, estoy esperando que me va a producir ese fruto que espero. ¿Notas entonces la diferencia en esto? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El bien vendrá, la recompensa por hacer lo correcto, por obedecer a Dios vendrá, pero será como Dios quiera, cuando Dios quiera. Su perspectiva es eterna, no es temporal. Si algo podemos estar seguros, es que muy probablemente al menos, si no seguros, muy probablemente en la mayoría de los casos no verás ese bien devuelto instantáneamente. Más bien, lo más probable es que se compliquen las cosas por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, por dedicarte a su obra y no a cualquier otra cosa. Lo más probable es que se compliquen las cosas.
Obedecer a Dios, entonces, notamos, requiere fe, requiere valentía. La fe y la valentía vienen de temer a Dios. Temer a Dios. Entre las muchas dificultades que enfrentaremos, ya no hablando de los judíos en relación a los samaritanos, ¿verdad? Sino hablando de nosotros, en nuestras vidas, en el año 2026 en que vivimos en este lugar. Hablando de nosotros. Esas complicaciones por hacer lo correcto pueden venir en forma de circunstancias opuestas a lo deseado, ¿sí? Circunstancias opuestas a lo que tú desearías en ese momento, ¿sí? Puede venir en forma de ofensas y amenazas, entiéndase, en tu trabajo, por tú hacer lo correcto, por tú hablar lo correcto, ¿sí? Pueden venir ofensas, amenazas, personas en tu trabajo, en la escuela. Puede haber rechazo de tu círculo más cercano, de tu propia familia, ¿sí? Y esto pesa mucho a las personas. Y muchas veces es en tu propia familia que tienes personas desde diciéndote no se te ocurra salir de X o Y religión porque aquí naciste, aquí te tienes que morir. Estarás deshonrando a tu familia si quieres seguir a Jesús de esta manera. Lo enfrentamos ya como creyentes en ese rechazo familiar conforme te adentras en conocer a Dios, te involucras en la iglesia y enfrentamos ese rechazo. Eres un fanático. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo enfocado en esas cosas? Deja de perder el tiempo y haz esto otro. Obedecer a Dios requiere valentía, requiere fe y requiere temer a Dios. Ageo 1:12, nuestro pasaje para analizar esta tarde. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y fíjate esta última frase, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo de Israel en ese momento debió tomar una decisión. Continuar temiendo a los samaritanos otros 15 años o hacer un alto a eso y decidir más bien temer a Dios. Ellos debieron tomar una decisión y de hecho la tomaron. Y por eso es que entendemos que en el momento en que los samaritanos llegan otra vez, otra vuelta, a amenazarlos y a decirles vamos a llevar esto hasta Darío, entonces entendemos por qué ellos no cesaron la obra que habían emprendido. Porque ellos decidieron no temer más a los samaritanos, a los enemigos, y empezar más bien a temer a Dios. Cuando vemos esta expresión en las escrituras de temor de Dios, de temer a Dios, a veces queremos suavizarlo, hablando en lo general en las iglesias, en el cristianismo. A veces queremos suavizarlo y decir, bueno, es que es un temor que implica simple reverencia. No, implica reverencia, pero muchas otras cosas más. No es solo reverencia. Implica reverencia, implica respeto, pero implica también el temor ante algo asombroso, ante algo poderoso, y es auténticamente temor. Dios quiere que le tengamos temor, que le tengamos terror. No hablamos de terror. Es complicado explicarlo, pero quiero ponerte esta ilustración. Imagínate, pasemos en la historia, regresémonos 1000 años atrás. Imagínate siendo parte tú y yo de un reino tal cual. Entonces tenemos un rey y tú y yo somos los súbditos, ¿verdad? Pero imagínate que es un rey bueno, correcto, justo. Es un rey bueno. Con todo y que es un rey bueno, estoy seguro que si tú y yo tenemos un poco de sentido común, sabremos que no voy a ponerme a jugar con el rey. Es un rey bueno, pero sigue siendo el rey. Y si él quiere, me manda a colgar. Y ahí se acabó mi vida. ¿Me explico? Dios es un Dios todopoderoso, un Dios justo. Es amor, pero también es justicia. Es santo. Él no va a dejar que llegue la corrupción a Él en el sentido de yo querer comprar favores, de yo impresionarlo con algo para que me perdone la vida. No, no hay forma. Él es un Dios justo, santo.
amoroso, pero es justo. Y entonces este temor del que hablamos, este temor de Dios es esta reverencia, este respeto, pero también temor tal cual de saber que es el Dios creador de todo. Y entonces yo no puedo esperar que si me pongo a jugar con Él, voy a tener un buen resultado. No puedo esperar yo que si juego en obedecer, no obedecer, deshonrarlo, honrarlo, no puedo esperar que haya bendición sobre eso. Y entonces entra este temor de Dios. Los judíos debieron decidir y lo hicieron. A ver, ¿vamos a seguir temiendo? Ya llevamos 15 años, ya llevamos 16 temiendo a los enemigos. Entre otros muchos factores, por supuesto, pero no era el temor a los samaritanos. ¿Vamos a seguir así? ¿Otros 15 años? No. Decidimos aquí tener solamente temor de Dios. Temor más de las consecuencias que vienen por deshonrar a Dios que las consecuencias que puedo tener porque estos hombres sean mis enemigos. Obedecer a Dios requiere valentía. Ser valiente para hacer lo correcto requiere temer a Dios. Ser cobarde y no hacer lo correcto requiere temer a las personas. Necesitamos comprender esto y decidir tú y yo a quién decido temer. ¿A quién o qué? Porque si lo piensas, tú y yo tomamos muchas decisiones con base, o al menos uno de esos factores es el temor. Quiero tener un buen trabajo porque tengo temor de que llegue a viejo y no tenga un lugar donde terminar mis días y tengo temor de que no pueda dejarle nada a mis hijos. ¿Me explico? Voy a hacer esto en cuestión de mi salud porque tengo temor de que llegue la enfermedad un día y entonces pase esto y esto otro. Tomamos decisiones con base en temer algo o a alguien. Y el Señor nos llama a tener solo temor de Dios, solo de Él. Proverbios 1:7 dice lo siguiente, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los judíos decidieron ser sabios en ese punto y los judíos tienen una historia larga, ¿verdad? Que llega hasta nuestros días y en momentos han hecho lo correcto y en momentos han hecho cosas muy malas, pero en este punto ellos fueron sabios. En este punto ellos fueron sabios y decidieron tener temor de Dios. Y sí, los volvieron a amanecer los samaritanos, pero ya no más tenían temor de ellos. Decidieron tener temor de Dios. Lo dice Ageo 1:12. ¿Recuerdas esa última frase de Ageo 1:12? Que efectivamente el pueblo temió. ¿Quieres obedecer o desobedecer a Dios? Tú debes decidir eso hoy. ¿Quieres obedecer o desobedecer a Dios? No me lo respondas a mí, respóndetelo a ti, pero sé honesto, sé consciente. Dios ya lo sabe, a Dios no lo vas a engañar. Al menos no te autoengañes a ti. Sé honesto contigo mismo. ¿Realmente qué estoy buscando en la vida? ¿Quiero obedecer a Dios o desobedecerlo? De ahí parte todo. Nada va a justificar tus acciones, nada va a justificar tus pecados. Es que hice esto porque esta persona me obligó, porque es que pasó esto, y es que las circunstancias. No, olvídalo, tú eres responsable de tus actos. Yo soy responsable de los míos, de los buenos y de los pecados. Sé responsable de tus actos y si estás buscando desobedecer a Dios, sé consciente para ti mismo. Estoy buscando desobedecer a Dios, eso va a ser mi vida. Pero te animo a que más bien, ¿qué tal si eres sabio? Como los judíos en ese punto. ¿Qué tal si en lugar de ser insensato, eres sabio y decides temer a Dios? Recuerda que se trata de su obra, no de tus sueños, no de lo que tú puedas emprender, se trata de Él y de su obra. Ageo 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En el caso de estos judíos, en esa generación hablábamos de la reedificación del templo.
en nuestro caso, pensemos en esos 4 niveles en donde podemos aplicar esto. Reedificar el templo, empezando por mi persona. Soy templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Las Escrituras dicen que mi cuerpo, una vez que yo he puesto mi fe en Jesús, mi cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Ok, entonces a ver, ¿qué necesito reedificar en este templo? ¿Qué necesito reedificar? ¿Qué se derrumbó? ¿Qué se cayó? ¿Qué está destruido? Y que necesito volver a levantar. ¿En dónde necesito poner nuevos cimientos? Porque estaban equivocados los cimientos, empezar en este templo. Un segundo nivel, mi familia. ¿Qué se ha destruido en mi familia? ¿Qué pasó? ¿Quién fue que llegó, conquistó y destruyó lo que había en mi familia? ¿Qué puedo hacer yo para reconstruir eso? Y veamos otra vez el ejemplo de esta generación. Nadie, notábamos, esperó, bueno, hasta que el otro haga algo, entonces yo entro. Es lo mismo en este aspecto. Respecto a ti, no esperes que nadie más venga a salvarte. Jesús es quien te salva. Y una vez que lo hace, envía su Espíritu Santo dentro de ti. Tienes ya lo necesario para tú trabajar agarrado de su mano en reconstruir este templo. Es decir, no esperes que nadie más, en cuanto a otras personas, vengan y te salven. No, tienes al Espíritu Santo. En tu familia, no esperes que alguien más empiece. No esperes que sea tu cónyuge quien tome la iniciativa. Hazlo tú. No esperes que sean tus papás, tus hijos los que cambien primero. No, empieza tú a hacer lo necesario por reconstruir. Necesitamos para eso hacer un análisis, ¿no? Un diagnóstico. ¿Cuál es el cuadro? ¿Está destruido en un 50%? ¿Está destruido en un 90%? Y a partir de ahí saber cómo puedo ir reconstruyendo poco a poco. Tu familia. Piensa en la iglesia local en que Dios te ha puesto. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Lo hemos dicho anteriormente. Que te pongas a ver, deberían hacer aquello, deberían componer esto, no es posible que tengan esto así. ¿Y qué tal si más bien tú tomas tu responsabilidad como parte del cuerpo? Tomas tu responsabilidad en lo que Dios te está haciendo ver a ti y suples esa necesidad. Y haces tu parte porque se siga reedificando la iglesia de Dios. Y ese cuarto y último nivel, hablar del mundo. El mundo está en tinieblas, no necesitamos estudiarlo mucho para darnos cuenta de esto. ¿Y qué tal si haces tú tu parte y tomas tu responsabilidad en tu trinchera con lo que haces, en la labor que haces, en donde sea que te encuentres, pero ahí donde Dios te puso, haces tu labor por cambiar tu entorno, por levantar la voz y decirle a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Reedificar. Porque Dios desea alcanzar al mundo para su reino. A nadie va a obligar, pero Dios desea alcanzar a cada persona para su reino. Todo se trata de Él, se trata de su obra. No se trata de tus sueños, de los míos. No se trata de tus hazañas o de las mías, sino de su gloria. Se trata de su gloria. Todo se trata de su gloria. Recordemos en lo que hemos visto hasta aquí de Ageo. El pueblo intentaba muchas cosas y apenas si obtenía algún resultado de ello. Se daban cuenta que seguía faltando algo, seguían insatisfechos, seguían siendo no saciados, seguían sin obtener los resultados que deseaban. Y tal vez se habían preguntado por 15 años, ¿por qué? ¿Por qué pasará esto? Pero gracias a Dios en ese punto comprenden que es Dios hablando a través de Ageo y dicen, lo acepto. Me estuve dedicando a lo mío por todo este tiempo. Me olvidé de ti, Señor, pero hasta aquí. Meditaron en sus caminos. ¿Se acuerdan que esta expresión que usa Ageo a menudo? Meditaron efectivamente en sus caminos y decidieron creerle a Dios. Y decidieron temer a Dios y no a los hombres. Temer a Dios y no a sus propios prejuicios, no a sus propias ideas, a su propia lógica, sino temer a Dios y hacer lo correcto. El pueblo decidió obedecer, aprendieron de sus decisiones y de las consecuencias de esas decisiones, pero el pueblo judío fue sabio y decidió por lo correcto. Hicieron un alto, hicieron a un lado sus propios sueños e ideas, los sacrificaron y se ocuparon de la obra de Dios.
Cada uno tomó su responsabilidad. Obedecer, notamos entonces, obedecer a Dios para su obra requiere valentía. Tener iniciativa, responsabilidad, seguir el orden de Dios a su manera, no a la mía. Vamos. Ser valiente para hacer lo correcto requiere temer a Dios. Ser cobarde, por otro lado, y no hacer lo correcto requiere simplemente temer a las personas. ¿Qué decidimos hacer tú y yo?